Bueno, en esta ocasión vamos a revisar cómo es que se llevan a cabo las vías de señalización de linfocitos T dependientes de calcio. Para ello, tenemos que saber por qué se activan dichas vías. Las vías de señalización de linfocitos T se activan como respuesta al reconocimiento de un MHC unido al antígeno en una célula presentadora de antígeno, esto por parte de un linfocito T. La transmisión de la señal se lleva a cabo en forma de una cascada, que sigue diferentes pasos. El primer paso consiste en el reconocimiento del MHC unido al antígeno por la célula T. Posteriormente, se forma una unión fuerte entre ambas células, proceso en el que se forma la sinapsis inmunológica. En tercer lugar, se reclutan proteínas sinasas que a su vez van a fosforilar proteínas adaptadoras para la activación de diferentes vías, y cada vía va a ser productora de diferentes factores de transcripción. La finalidad de toda la cascada es la formación de estos factores de transcripción para la activación de un gen, que es el gen de la interleucina 2. Esta interleucina permite la supervivencia y el crecimiento del linfocito. Bueno, a lo largo de este video vamos a andar viendo cómo para poder llevar a cabo todo lo que mencioné antes son necesarias diferentes moléculas, tales como el receptor del linfocito T, los correceptores y las proteínas adaptadoras. También vamos a mencionar cómo es que el proceso se encuentra regulado y cuál es una de sus aplicaciones clínicas. Esto muy importante para nosotros que somos médicos. Vamos a comenzar hablando sobre el complejo receptor, también conocido como complejo TCR. Este se encuentra formado por diferentes proteínas asociadas a la membrana. La primera de ellas se conoce como TCR y está formada por dos cadenas, cadena alfa y cadena beta. Cada una de ellas, en la porción extramembranal, contiene dos dominios de tipo inmunoglobulina, o dominios IG. Los dominios más externos de cada cadena forman el sitio de reconocimiento para el ligando proveniente de la APC, es decir, del MHC unido al antígeno. La porción citoplasmática de esta molécula es muy pequeña, lo que no es eficaz para la transmisión de señales. Para poder hacerlo, necesita de otras moléculas para que otras moléculas cooperen con ella. Una de ellas se conoce como CD3. Cada complejo TCR contiene dos CD3 y cada CD3 está formado por dos cadenas, cadena epsilon y cadena gamma o cadena epsilon y cadena delta. Las cadenas del CD3 contienen en su cola citoplasmática una estructura de activación conocida como ITAM. Dichas estructuras son necesarias para la transmisión de señales. Otra proteína que apoya en la transmisión de la señal al TCR es la cadena Z. Cada TCR se encuentra asociado a dos cadenas Z y cada cadena Z tiene tres dominios ITAMs en su cola citoplasmática. Ahora, pasemos a otra cosa. Tenemos otra molécula necesaria para la transmisión de señales, aparte del complejo TCR, que es el correceptor. Los correceptores son proteínas que reconocen parte del mismo ligando que el complejo receptor. Existen dos correceptores para el linfocito T, el CD4 y el CD8. Quiero que quede claro que un linfocito T o tiene CD4 o tiene CD8, no los dos al mismo tiempo. Si el linfocito T tiene CD4, entonces va a reconocer un MHC2 en el dominio. Bueno, ¿qué parte del MHC2 es el que va a reconocer? Pues el dominio beta 2 de dicha molécula. Por otro lado, si contiene CD8 como correceptor, va a reconocer MHC1 en su dominio alfa 3, tal como lo muestra en la figura. Un tercer factor necesario para poder transmitir la señal son otro tipo de proteínas. Unas de ellas encargadas de transmitir señales y las otras de ensamblar complejos de dichas proteínas. A las primeras se les conoce como proteínas transmisoras de señales y a las segundas como proteínas adaptadoras. Ahora sí, ya con todos los elementos antes vistos, podemos proseguir con la revisión de la transmisión de señales. Y bueno, pasemos a la siguiente. El inicio de la señal se da por el reconocimiento del antígeno por parte del TCR. Esta primera señal da la pauta para que diferentes moléculas se acerquen al TCR y se forme una unión estrecha entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T. Dicha unión se conoce como sinapsis inmunológica
o sinapsis inmunitaria, también llamada SMAC. La sinapsis puede dividirse en dos regiones, la CSMAC y la PSMAC. CSMAC de central y PSMAC de periférica. La CSMAC contiene principalmente las moléculas de reconocimiento, moléculas coestimuladoras asociadas a sus receptores y algunas proteínas transmisoras de señales como la PKC, proteína sinasa C. La PSMAC, es decir, la de la periferia, contiene sobre todo moléculas de adhesión que permiten la unión fuerte entre las dos células. La molécula de adhesión en el linfocito T es la LFA1 y en la célula presentadora de antígeno es ICAM1. Ya formada la sinapsis inmunológica, es posible llevar a cabo una señalización eficaz. Durante el reconocimiento del antígeno, el correceptor se acerca al TCR, al acercar su cola citoplasmática, esta cola citoplasmática se acerca a las CITAMs que se encuentran asociadas a las cadenas Z y el CD3. Dicha cola citoplasmática contiene una tirosina sinasa de la familia SRC, conocida como LSK, quien fosforila las ITAMs asociadas a las cadenas antes mencionadas. Cada ITAM puede fosforilarse en dos tirosinas y esta ya fosforilada sirve como molde de unión ahora para una segunda sinasa conocida como SAP70. SAP70 a su vez es fosforilada por LSK, activándose de esta manera. SAP70 activada fosforila a una proteína adaptadora conocida como LAT, y LAT fosforilada sirve como proteína de andamiaje para otras proteínas capaces cada una de seguir una vía de activación para la activación de un factor de transcripción. Es decir, que cada complejo asociado a LAT sería como un camino para llegar a un factor de transcripción. Una de estas proteínas que se asocian a LAT se conoce como PLC gamma 1, fosfolipasa C gamma 1, quien puede seguir dos vías dependientes de calcio para la formación de dos factores de transcripción, NFKB o NF-kappa-beta y NFAT. Otra proteína que se asocia a LAT es GRB2, quien sigue una vía conocida como MAP-sinasas. ¿Para qué? Para la activación de otro factor de transcripción conocido como AP1. En esta ocasión, únicamente nos vamos a enfocar en las vías dependientes de calcio, que mencionaremos a continuación. Ahora bien, si vamos a hablar de las vías de señalización de linfocitos T dependientes de calcio, también vamos a hablar de una molécula conocida como PLC gamma 1 o fosfolipasa C gamma 1. Esta molécula lo que hace es unirse a LAT cuando LAT se encuentra fosforilada, y ya unida a LAT va a poder ser fosforilada por otras dos proteínas, una por SAP70 y dos por ITK. De esta manera, con todos estos fosfatos va a ser activada, y activada va a escindir a una molécula que normalmente se encuentra en la membrana citoplasmática, conocida como fosfatidilinositol. Fosfatidilinositol se divide ahora en dos moléculas, en diacilglicerol y inositol trifosfato, o IP3. Cada una de estas dos moléculas va a servir como un camino que se puede seguir para formar un factor de transcripción diferente. Si seguimos el de diacilglicerol, vamos a activar a NF-kappa-beta, y si seguimos el de inositol trifosfato, vamos a activar a NFAT. Primero vamos a revisar el de inositol trifosfato. Inositol trifosfato difunde por el citoplasma y llega a un receptor que se encuentra en el retículo endoplásmico. Este receptor es importante porque a su vez es un canal de calcio. Al momento de que IP3 se une al canal de calcio, lo abre y permite la salida de calcio desde el retículo endoplásmico. Esta salida de calcio va a hacer que se pierda calcio dentro del retículo endoplásmico, y esta pérdida de calcio va a ser sensada por un sensor que se encuentra en el mismo retículo, conocida como STIM1. STIM1 avisa que no hay calcio a otro canal de calcio que se encuentra en la membrana citoplasmática, abriéndolo y permitiendo la entrada de calcio desde el líquido extracelular. Ahora, todo esto
hace que aumente mucho el calcio en el citoplasma. ¿Y para qué nos sirve que aumente tanto calcio? Para dos cosas. La primera, el calcio se une ahora a una proteína que normalmente se encuentra en el citoplasma, conocida como calmodulina, y el complejo calcio-calmodulina se une a otra proteína conocida como calcineurina. El complejo calcio-calmodulina-calcineurina va a ser importante porque va a activar a un factor de transcripción que normalmente se encuentra inactivo en el citoplasma, conocido como NFAT. NFAT en el citoplasma normalmente se encuentra unido a un fosfato y de esta manera no puede entrar al núcleo. Sin embargo, al momento de que se encuentra con el complejo calcio-calmodulina-calcineurina, este fosfato es escindido de ella y NFAT va a ser capaz de entrar al núcleo, unirse al promotor y funcionar como un factor de transcripción. Lo segundo nos sirve por la vía que seguía el diacilglicerol. El diacilglicerol se queda en la membrana y cuando aumenta el calcio se une a este. El diacilglicerol unido al calcio ahora va a activar una proteína que se conoce como PKC, proteína sinasa C. Este PKC va a activar a un segundo factor de transcripción que normalmente se encuentra en el citoplasma inactivo, pero esta vez no por un fosfato, sino por un inhibidor de kappa beta. Este factor es NF-kappa beta. Al momento que el complejo I kappa beta unida a NF-kappa beta se encuentra con la PKC, esta PKC lo separa y permite que NF-kappa beta pueda entrar al núcleo y funcionar como un factor de transcripción, uniéndose al promotor de la interleucina 2. Estas son las dos vías dependientes de calcio que se llevan dentro del linfocito T. Ahora bien, ha llegado el momento de que revisemos cómo es que las vías de señalización de linfocitos T antes mencionadas son reguladas. Sabemos en este momento que para que estas vías se activen es necesario que muchas de sus moléculas se fosforilen. Entonces, una forma de poder inhibir esta activación es quitando los fosfatos a estas moléculas. ¿Quién lo hace? Fosfatasas. Existen dos fosfatasas importantes que realizan esta acción. Se llaman SHIP1 y SHIP2. Sin embargo, existe otra fosfatasa que no se encarga de inhibir, sino de activar. Esta se conoce como CD45. ¿Cómo lo hace? Normalmente en el citoplasma, LSK se encuentra inactivo por un fosfato. Entonces, CD45 lo que hace es quitar este fosfato a LSK para lograr activarla y para que LSK pueda fosforilar a las ITAMs que se encuentran en las cadenas CD3 y en las cadenas Z. Así es como la mayoría de las vías de señalización son reguladas. Para finalizar, es importante que revisemos cómo todo lo anterior es aplicable, sobre todo a clínica. Un ejemplo muy importante es durante los trasplantes renales. Cuando se trasplanta un riñón existen tres tipos de rechazo: rechazo hiperagudo, agudo y crónico, donde el rechazo agudo es mediado por linfocitos T, quienes atacan y destruyen el tejido trasplantado. Para evitar esto, se utilizan inmunosupresores. Uno de ellos se conoce como ciclosporina. La ciclosporina actúa inhibiendo la calcineurina. Al inhibir la calcineurina, impide la activación del factor de transcripción NFAT y al impedir dicha activación, no se va a formar el gen completo de la interleucina 2, impidiendo la formación de esta interleucina y a su vez impidiendo la proliferación del linfocito T. Este es un ejemplo de cómo es muy utilizable esta vía.